El Congreso de la Mañana. Bueno, estamos de vuelta. Hace unos 6 días ocurrió un lamentable accidente. Un avión de Azerbaiyán aterrizando. Le faltaba el tren de aterrizaje, le falló y explotó. Murieron 38 personas. Un avión donde habían unos 67 tripulantes. Lamentable, un hecho lamentable. También de manera, parece como se volvió se repitió de manera lamentable la situación, porque en Corea del Sur, el día siguiente de esto, también un avión también explotó, aterrizando. Sí. Por ahí murieron más personas, como 132 personas. Muy lamentable. Murieron. Y más en esta época del año, ¿sabes? 182 personas. Golpea más murieron. los accidentes en esta época del año, realmente. Una pena. Sí. Antes de ayer también sucedió otro lamentable hecho. Fue una avioneta que explotó en México. Sí, tú dices, ven acá, aviones que se supone que son los más seguros. Y ayer falló también un avión en Corea del Sur de nuevo. Exacto. O sea, han sucedido, en la última semana han sucedido 7 casos que involucran algún elemento aéreo, lo cual llama bastante la atención. Pero lo de Azerbaiyán ha sido lo que ha tenido más impacto en materia política. Porque no fue un accidente per se. Exacto, porque sí, fue un accidente. Porque no hubo la intención. Todavía nadie se ha atrevido a decir que existía la intención. No, pero una cosa es intención. De hacer daño a un avión comercial. Lo que quiero decir, Elvis, es que no fue un accidente porque no fue que... En Elvis todavía. Dije Elvis. Randy. Lo que quiero decir, no fue un accidente porque no fue que chocó simplemente con algo, sino por todo el nivel y el estupor bélico que hay ahora mismo. Entonces esto provoca, porque inclusive la información que dice el presidente de Azerbaiyán y el Han Aliyev, él dice, definitivamente fue Rusia. No decimos que fue con intención. Ahora, él dice, nos molesta, y dice que desde tierra, ahora estoy leyendo aquí, dice que desde tierra fue derribado por Rusia, no con la intención de derribar ese avión azerbaiyano, pero fue derribado por Rusia. Y lo que dice es que me preocupa y me enoja que Rusia no había dicho nada, que Putin no había dicho nada, Moscú no informó nada. Entonces, ahí está uno de los puntos. Pero definitivamente no fue un accidente per se. Fue por las alertas y la cobertura, el escudo bélico que tiene Rusia en este momento. El portavoz ruso, que se había lamentado por la situación, pidió perdón a Azerbaiyán porque esto se produjo en territorio ruso. Sí. Sin embargo, Rusia sigue sin admitir que fueran las defensas rusas que derribaron al avión comercial que iba camino a Azerbaiyán. Sin embargo, el presidente de Azerbaiyán pues afirma que quien derribó el avión fue Rusia y como bien expresaba, ellos le ha caído mal que Rusia no admita la culpabilidad, porque Azerbaiyán y Rusia han tenido una buena relación, especialmente el actual presidente de Azerbaiyán ha tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, al punto de que hace 2 años, cuando se produjo el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Rusia no intervino en el conflicto en defensa de Armenia, lo cual le ha costado bastante a Vladimir Putin y a Rusia, ya que Armenia incluso se salió del tratado militar de los países
de los países que están en el corazón del mundo, en el centro de Asia y Rusia. Pero ahora vemos que se produce una especie de conflicto, una situación diplomática entre Rusia y Azerbaiyán, fruto de esta situación. Yo creo que en las próximas horas, muy probablemente Rusia presente un informe también, porque dijo que estaba investigando, sí, que iba a ser una investigación exhaustiva. Una investigación exhaustiva para publicar un informe. Rusia sí se negó a que otros organismos internacionales hicieran la investigación, lo cual es bastante entendible en este preciso momento, en este momento, ya que lo que se ha demostrado en los últimos meses es que ningún organismo internacional parecería que juega un papel de independencia, sino objetivo. Exacto, ni objetivo. Y Rusia tiene ese temor, está en medio de una guerra, lo primero que muere en la guerra es la verdad. Pero vamos a esperar, son dos países aliados. Claramente, si no hubo intención de derribar un avión comercial, o sea, a propósito, entiendo que no tiene sentido. Además de que ahí quienes estaban viajando eran personas de Kazajistán, de Azerbaiyán y rusos. Es decir, aliados y rusos era lo que iban en ese vuelo. Sí. No, y sobre todo comercial. Exacto. Sí, el portavoz el portavoz de Rusia sí afirmó que había una alerta en ese espacio aéreo específico, porque habían unos drones, estaban merodeando unos drones ucranianos que estaban siendo bombardeados. Y muy probablemente lo que pudo haber ocurrido era que se impactó algún otro objeto volador y alguna partícula terminó impactando el tren de aterrizaje, que terminó afectándolo. Se podría decir que estaba pasando este avión en el lugar equivocado, en la hora equivocada. En la hora equivocada. Qué Incluso se había emitido una alerta en ese espacio geográfico, en ese espacio aéreo específico. Pero lamentablemente es que al final 38 personas. ¿Y qué pudo haber pasado que no llegara a tiempo la información de esta alerta a la tripulación que estaba a cargo de estos vuelos? Porque me imagino que si es una información que se divulga por las vías correspondientes, llega a la torre de control y de torre de control se le da la indicación a la tripulación que está a cargo, a mando del avión. No, bueno, o era inevitable, a pesar de que se le dijera la información. Vamos a esperar los informes oficiales concluyentes, tanto de Azerbaiyán como de Rusia, para llegar a tener una conclusión mucho más acabada de qué fue lo que realmente ocurrió en esta Desde tu situación. punto de vista, es un accidente, no es un atentado, como se ha querido dejar ver en prensa internacional, no es una provocación. No. En lo absoluto, incluso el propio Ucrania. Esto da pie a que Ucrania, llegan a conclusiones por los conflictos que hay. Y porque no sería el primer avión que bajo un atentado cae y fallecen personas. Incluso el propio Ucrania, que está involucrado en un conflicto con Rusia, y los medios occidentales, Deutsche Welle, CNN, de France, entre otros medios occidentales, no se han atrevido a expresar de que hubo alguna intención de derribar ese avión. Cuando ellos se involucran a Rusia en la situación, lo hacen de forma de que fue un accidente. O sea, de que las defensas rusas pues respondieron de forma automática, lo cual ha confirmado el portavoz o lo dejó entrever el portavoz ruso de que las alarmas de defensa estaban activadas y ahí no es que Milagros o Nicole
Ujú. punchan un botoncito. No. No. Es No, automático. Eso automáticamente identifica un objeto volador, pues responde Ujú. automáticamente. Claro, porque de eso se trata, por eso están estas alertas activas para evitar cualquier ataque y que inmediatamente responda. Entiendo que aquí también habría una cierta responsabilidad como tú dijiste, al momento de determinarse todo, deberá arrojar ciertas responsabilidades. La línea aérea podría también estar dentro de la responsabilidad o el piloto, porque entrar, o sea, se supone que hay rutas muy específicas en el espacio aéreo y sobre todo en una ruta donde hay conflicto bélico. Se supone que sobre todo bajo ninguna circunstancia hay lugares por los que tú puedes pasar. Y esto es sabido. O sea, un avión de un país no puede pasar medalaganariamente por el espacio aéreo de otro sin tener ya la autorización previa o sin ser una ruta. En este caso, ¿qué habría pasado? Ahora, qué pena que veamos esto. Esas personas murieron, va a haber una indemnización y ya. Así como ha pasado con muchos otros casos. En este caso, el derecho internacional, lo que se puede aplicar es una disculpa diplomática de parte de Rusia, Azerbaiyán. Ya lo ha hecho, ¿no? Sí, o le faltaría otro ingrediente para que sea una disculpa como tal, diplomática. Hizo una disculpa porque el hecho se produjo en territorio ruso. Sin embargo, Rusia todavía no admite. Me imagino que están esperando una cuota de responsabilidad. Exacto. Rusia no admite que la defensa rusa fueron quienes derribaron al avión comercial. O sea, para que sea una disculpa diplomática completa, pues necesita admitir eso. Y lo segundo es que el presidente de Azerbaiyán y sus autoridades están solicitando una indemnización para Azerbaiyán. En este caso, la indemnización sería al país. Al país. Al Estado, obviamente. Al Estado de Azerbaiyán. ¿Y se ha comentado de alguna cifra aproximada que Azerbaiyán solicite como todavía recompensación? Todavía no se ha publicado ninguna cifra oficial. Sin embargo, sí están solicitando una indemnización. Debe haber de algún lado. Algunos han hablado de alguna sanción por algún tipo de crimen, de crimen de guerra. Sin embargo, en este caso no aplica, o por lo menos lo que se percibe para en menos este hasta momento. ahora, hasta ahora, sí. Un accidente, tú no puedes culpar a nadie por un accidente. Sí, pero es como reitero, realmente esto no se puede medir simplemente como accidente. Quizás confusión, quizás sí, por ejemplo, errores, pero accidente per se no entendería. Y esto no es lo primero. Cuando yo hablo de accidente, ¿te refieres que no fue intencional? Exacto, eso. sí, por eso. Pero mira, por ejemplo, en 1983 ocurrió uno con Korea Airlines, el vuelo 007, el Boeing 747 fue derribado por la Unión Soviética. El avión comercial se desvió, bueno, en este caso la Unión Soviética, hoy Rusia, se desvió de su ruta y entró en espacio aéreo restringido soviético, pero estamos hablando de 1983. Entonces, eso indica, o sea, estamos hablando de plena Guerra Fría. Exacto. Y por esto, entonces, fue confundido con un avión espía y derribado por un caza soviético, donde murieron 269 personas. Confundido. Pero en el 1988, Estados Unidos derribó uno, que fue uno de Irán Air, el vuelo 655, donde Estados Unidos, desde un crucero estadounidense, el USS Vickens, derribó en el Golfo Pérsico el buque que fue
confundió el avión comercial iraní, un avión comercial, con un avión militar iraní. Esto fue en la Guerra del Golfo, 1988, donde murieron 290 personas. Pero para irnos entonces más cerca, hay que recordar que hace poco tiempo, aunque de ese todavía, inclusive hay un documental del Malaysia Airlines en 2014, este fue un 777, un Boeing 777, o sea, un avión grande, un jumbo, como le llaman, aunque las investigaciones apuntan a un sistema antiaéreo Buk operado por fuerzas prorrusas en Ucrania, se cree que fue un caso de identificación errónea durante el conflicto en el este de Ucrania, donde murieron 298 personas. Sin embargo, de ese avión no se quiso, porque no es posible que un avión se desaparezca. No aparecieron los cuerpos, no apareció el avión. Hay un documental que lo pueden buscar en Malaysia Airlines, muy interesante. Yo lo vi justamente en un avión. No sé a quién se le ocurre ver un documental sobre un avión desaparecido y derribado. Pero, y el más reciente, que también fue muy penoso, extremadamente penoso, fue el de Ukraine International Airlines. Este fue un Boeing 737, o sea, también un avión un poco grande, donde fue alcanzado por unos misiles iraníes, también por error, poco después de despegar desde Teherán. Oye, desde el mismo Teherán despegó. Irán admitió que fue un error debido a la alta tensión militar. Esto fue en el 2020, esto fue reciente, tras un ataque de Estados Unidos en la región. Murieron allí 176 personas. Los errores fue de identificación. Los sistemas confundieron el avión, o lo que comúnmente puede pasar, confundir un avión civil con un militar, la alta tensión militar en un lugar. Esto puede provocar este tipo de casos. Y obviamente la falta de comunicación y las fallas de comunicación. Pero esto, aunque nosotros somos un país pequeño, pero desde aquí deberíamos, como mundo, como ya a nivel general, no puede ser que hayan muerto en décadas, pero miles de personas hayan muerto porque confundieron un avión comercial con un avión militar. Sí, excúsennos, lo confundimos. Esto no puede estar pasando. Ay, no. Mira ¿Cuántas veces ha pasado esto ya? Mira qué es lo que pasa. Actualmente hay unos drones que vuelan muy alto. Se habla de que este avión iba por 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, Sí. 10.000 pies. No, 10.000 kilómetros de altura. Sí, de altura. Mucho grande. Sí, eso es mucho. Eso es mucho. Pero normalmente los aviones vuelan a esa altura cuando... Sí, son intercontinentales. Sí, sí. Vuelos intercontinentales. Pero Ucrania tiene drones. Lógicamente no son producidos por ellos, sino son drones norteamericanos. Cuando hablamos de drones, no hablamos de estos que tiran fotos, hablamos de aviones gigantes, son gigantes que son manejados. Y que portan con ellos misiles. Misiles, claro, Sí, claro. portan con Que ahí ellos fue que misiles. comenzó los drones. Los drones Exacto. ya después se vuelven comerciales y caseros, pero los drones comenzaron fue con aviones gigantes. Claro, no todos los que drones son iguales. Hay No, algunos claro que drones no. que parecen más a esos comerciales que andan por ahí. Y se estrellan Sí, contra ya. objetivos específicos. Sin Búscate embargo, dron militar para que la gente vea cuáles Exacto. son los drones militares. Vamos a sin buscar. embargo, hay otros drones que son los que cargan misiles, Misiles, claro. con ellos. Estos vuelan a una altura muy significativa. Muy significativa. Sí, igual que un avión. Igual que un avión. El punto es que estos se pueden quedar estacionados Sí. en el aire. O sea, y se pueden manipular de una forma distinta. Aparte de que no son tripulados. O sea, Exacto. tú puedes tomar más riesgos. Más riesgos. Porque no hay nadie, Ujú. no hay nadie que lo esté, Mira ahí, eso es que un lo esté dron. volando. Sí, sí. Vamos a ponerlo en grande. Eso es un dron. Así comenzaron los drones. Lo que pasa es que ya después ciertas tecnologías llegaron, como siempre, después de lo militar, llegan ya a lo comercial. Pero eso es un dron, eso no está tripulado y ese tiene armas y eso vuela igual que un Sí, avión. Sí, igualito vuela. Un avión de guerra. Claro, se puede maniobrar mucho más el dron. Claro, puede claro. maniobrar Como tú mucho dices, más riesgo se puede tomar. Exacto, se pueden tomar más riesgo y esas son las ventajas que dan los drones sobre los aviones. Claro, claro.
Pero el punto es que esos drones, Ucrania tiene drones de altas tecnologías que estaban sobrevolando en esa área específica, según lo que dice el portavoz del Kremlin. Y fue confundido el avión. Pues el avión pudo haber sido confundido con uno de esos drones. Algunos hablan de que no es posible que se confunda un dron con un avión. Pero como estamos viendo aquí, cuando se habla de drones militares, no hacen referencia. No, ese que se usa en los estadios. No es que se puede pensar que es el que se usa en un estadio para tomar fotos. El que usan el que tumbaron ahí en el estadio. Sí. Porque estaba haciendo unos videos. No son ese tipo de drones. Son unos drones de este tamaño que pueden viajar a altas velocidades. Sí. Sí, para que la gente esté clara de que no estamos hablando del dron común típico corriente que usan los chicos, que lo hacen maravillosamente aquí en el monumento, que hacen esas tomas impresionantes de la ciudad. Son drones, señores, evidentemente, para que usted entienda, alta gama. Claro, por ejemplo, uno de estos cosa. aviones, hay unos aviones estratosféricos y experimentales que pueden volar a más de 65,000 pies, o sea, a 20,000 metros. Estamos hablando de otros, por ejemplo, una altura de 40,000 pies. O sea que ahí esto no tiene ese límite, obviamente. Y por eso a veces cuando se habla de dron, se puede pensar, bueno, no, esto no es posible, pero sí, es dron porque no es tripulado. Pero en estas confusiones, Randy, Milagro, en estas confusiones, pues se han muerto miles de personas en confusiones. ¿Qué confusiones? Y en fallas de comunicación que pensamos que era, mira, ese último de Ucrania, el efecto que estábamos ups, hablando. pero después que ya está hecho, ¿tú entiendes? Ups, es que pensamos que era esto. Ups, es que entendimos que era aquello. Claro. Señores, en una confusión se van 300 gente de un fuetazo. No, pero mira, por ejemplo, este que es el más reciente, el de lo 2020 recuerdo, que el tú de 2020, mencionaste. yo lo recuerdo muy bien. Estamos hablando que salió desde la capital de Irán, Teherán. Desde la misma capital despegó. Y ellos mismos dijeron, sí, lo confundimos porque pensábamos que era de Estados Unidos. Oye, y murieron 176 personas, Como incluyendo nada. tripulantes. Ahora, hay que investigar bien toda esta situación. La mayoría ucranianos. Toda esta situación, porque el avión se desvía, según los tripulantes, luego de recibir unos impactos. Hay que ver si fueron unos impactos directos de la defensa o algún tipo de partícula. Otro tipo de... Hay que verificar eso. Hay que verificar eso bien, porque el avión pasa por Ucrania, entra a Rusia, esa parte de Rusia, y el avión es desviado. El avión va hacia Azerbaiyán, que está... Si puede estarle que buscar está Azerbaiyán, ese mapa para que geográficamente la gente se ubique. Azerbaiyán. Porque estamos hablando de una zona muy exacta, muy específica de Asia, entre Asia y Medio Oriente. Por supuesto, si lo puedes ubicar, porque ya Randy lo y tiene Europa aquí a ahí mismo mano. también. Bueno, sí, pero es más Asia y Medio Oriente Sí. que otra cosa. Entonces, el avión... Porque ya Rusia no es Europa, aunque antes sí lo era. Una parte, bueno, geográficamente Rusia sí. está ubicada en Asia. Políticamente es Europa. Y está dividido entre los dos. Si tú vas a la división geográfica de los países por continentes, Rusia no queda en Europa. No, pero sí, pero eso es políticamente. Eso es políticamente, en términos geográficos, hay una parte de Rusia. La mayoría. Sí, sin embargo. Pero políticamente es Europa. Sin embargo, hay un punto dentro de Europa que es parte de Rusia también. Que algo que la mayoría de los países de Europa del Este pertenecían a la Unión Soviética. Sí, claro, Azerbaiyán también, exacto. inclusive por eso es, ahí está, mira, estamos hablando mira Armenia. Mira, ahí, Azerbaiyán. Ahí está. Y esta parte de Rusia. Ahí está Azerbaiyán. Ahí está Azerbaiyán. Azerbaiyán, que hace frontera con Georgia y con Rusia. Con Irán también, con Armenia. Sí. Pero el avión viene por Ucrania, entra a Rusia,
y va directo hacia Azerbaiyán. Pero si ustedes escuchan la información oficial, el avión termina aterrizando en Kazajistán. En Kazajistán, porque se produjo una desviación de la ruta. ¿Cuál era el destino? El destino era Azerbaiyán. Azerbaiyán. Era Azerbaiyán ¿Sale y termina en Kazajistán. ¿Despega desde dónde? Ok, bien, pero por lo menos en este caso sí hubo una desviación. Hay que ver entonces qué estaba determinando el piloto, qué estaba observando, si hubo hasta una persecución o pero por lo menos... vuela bastante. Vuela desde Rusia hacia Kazajistán. O sea, una ruta muy larga. Claro. Una ruta bien larga. Lo cual indica que si bien es cierto que el tren de aterrizaje sufrió daños, no menos cierto es que el avión siguió volando de forma sin interrupciones en ese sentido. O sea, no hubo problemas en el motor para que el avión siguiera volando sin ningún tipo de inconveniente. Siguió volando. Sin embargo, luego se le acabó el combustible también al avión. Claro. Se le acabó el combustible porque iba hacia Azerbaiyán y termina en Kazajistán. Ahora, hubo un momento en el que se narra que el avión iba en picada y fue precisamente cuando se produce la desviación. Y el avión empezó a descender de manera estrepitosa y sin control, porque Rusia tienen tecnologías para una especie de bloqueo tecnológico. Claro. Una especie de bloqueo tecnológico para bloquear drones específicamente, o cualquier enemigo aéreo que determinen. Y en este caso, como había una alerta en esa área, en esa área específica, se produce el bloqueo tecnológico y el avión entonces sufre eso y empieza a descender. Que es lo que yo pensé principalmente, que fuera un bloqueo automático y esto disminuyera la posibilidad de continuar el vuelo. Pero vamos a esperar que se pueda determinar contundentemente y si hay algún culpable específico, un culpable ilegal, ya sea por parte de la aerolínea, por parte del piloto, aunque falleció, por parte de Rusia o de quien sea, bueno, pues que se determine y si hay algún peso de la ley que pueda caer, que caiga, y obviamente una indemnización a los familiares de estas personas. Bueno, en este caso la indemnización no sería a los familiares. No, pero tiene que... indemnización sería al Estado. No, porque eso sería ya a nivel internacional, pero el Estado a la vez o la aerolínea a la vez debe dar una indemnización a los familiares. Sí, o sea, ya una cosa... Sería, sí, pues ya eso sería una demanda. Exacto. Exacto. Sí, porque al final quienes la ameritan y quienes la merecen de verdad serían los familiares. Ya al final, fuera de lo internacional. Es una discusión interesante que siempre bastante. ¿Se debe indemnizar a la familia o al Estado en este tipo de situaciones? Exacto. No, por el derecho internacional. No, porque es lo que te digo, ya a nivel internacional sería el Estado. Ahí está bien, ahí está pero claro. A la vez el Estado y la aerolínea deberían de indemnizar a la familia. Obviamente. Porque bueno. No, así. Se mueren los familiares y el Estado es el beneficiado. Queda. Señores, tenemos que concluir, tenemos que finalizar la entrega del día de hoy. Agradecerles la sintonía durante todo el 2024, acompañándonos en los momentos más destacados e importantes, no solamente del acontecer dominicano, sino también del acontecer mundial. Y este programa no solamente lo hacemos nosotros posible, sino ustedes con su sintonía, con su respaldo, con su retroalimentación y con su compañía a través de las redes sociales y desde nuestras diferentes vías y canales de transmisión. Feliz, próspero 2025, que les traiga abundancia, bienestar, salud y que la puedan pasar en familia. Hasta el próximo programa. Bye, bye. Arrivederci. Bye. El Congreso de la Mañana.